Las horas vamos a analizar todas estas cuestiones con Cristian Lamesa, analista internacional. ¿Qué tal? Muy buenas, Cristian. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sergio. Encantado de estar una vez más con vos y con la audiencia de Negocios Televisión. Encantados de contar contigo y con la mirada puesta también en Ucrania, en este foro internacional de San Petersburgo y en los últimos ataques por parte de ambos bandos. Antes de nada, hablando de ataques, hablando de golpes, te quiero preguntar por Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que hemos visto que estallaba hace apenas unos minutos en las redes sociales después de que, bueno, por primera vez se haya aprobado limitar los poderes de guerra del presidente de Estados Unidos. Si no me equivoco, ha sido la tercera o la cuarta, pero más allá del golpe simbólico, sí que es una forma de parar los pies a Donald Trump y sobre todo de medir el coste político que está teniendo esta guerra en Estados Unidos, lo cual mirando a noviembre es ya muy importante. Cristian, ¿cómo analizas este golpe a Donald Trump? Sin duda es un golpe fuerte y contundente, políticamente hablando, más allá de que esto si se termina aprobando también en la Cámara de Senadores, Donald Trump tiene la facultad de vetarlo. Pero políticamente tiene todo un significado, y más teniendo en cuenta que creo que si repasamos, Estados Unidos ha estado en muchas acciones bélicas desde el momento en que se hizo originalmente esta ley y, y realmente nunca el conjunto, ¿no?, de republicanos y demócratas estuvieron por la labor de detener esta vocación bélica que siempre ha tenido Estados Unidos. Esto es una muestra clara de cómo incluso sumando los 4 votos de representantes republicanos, cómo sin duda esto es un mensaje del globalismo y del ala más neoconservadora de la política estadounidense para debilitar y terminar sacándose del medio a Donald Trump. Yo creo que finalmente ese es el mensaje más contundente. Y Donald Trump, sin duda, habiendo dejado un flanco muy vulnerable al escuchar a Netanyahu y meterse en esta acción contra Irán, que obviamente yo repudio, pero lo que tendríamos que pensar y analizar es si esta acción lo hubiese iniciado a instancias de Israel, como sucedió, un neoconservador clásico dentro del establishment y del mundo globalista, como podemos mencionar, como fue Joe Biden, Obama o los Bush, yo creo que no hubiese existido esta acción. Así que sí creo que es un mensaje respecto a si queda algo, que también podríamos dudarlo, dentro de Donald Trump, de ese espíritu de America First y de... Bueno, pues ese America First que desde luego no se está cumpliendo, estamos viendo también el coste que está teniendo de cara a sus aliados, ¿no? Con el movimiento MAGA, que también empieza a sentirse traicionado, con el propio J.D. Vance, ¿no?, que también parece que se está destacando bastante, ¿no? Se está descartando incluso ya como posible vicepresidente. Enseguida vamos a mirar a esto, pero te quiero preguntar también por la tensión entre Trump y Netanyahu. Hemos visto la entrevista en la CNBC del primer ministro israelí que intentaba de alguna forma destensar la situación. Hemos visto a Trump que ha admitido públicamente que llamó jodidamente loco a su homólogo israelí, y mientras tanto vemos una cosa muy clara: Trump quiere frenar esta guerra y Netanyahu busca todo lo contrario. ¿Hasta qué punto va a poder Estados Unidos capear con esta situación, ¿no? Porque es quizás el mayor problema que tiene ahora mismo Donald Trump. Exactamente, yo creo que el peor error, yo lo dije el mismo día, el día que se hace el ataque, que había cometido el peor error de su carrera y que posiblemente fuese esto su propia tumba política. En este sentido, yo estoy de acuerdo con que Netanyahu es un fucking crazy, pero ¿quién es más loco? ¿El loco o el que sigue las instrucciones del loco? Ahí Donald Trump creo que muestra que realmente políticamente cometió un error grosero, creyéndole a los susurros que le hacía al oído David Barnea, el director del Mossad, y no escuchando justamente a sus más leales, como Vance, como Tulsi Gabbard, que ya está de salida, como Joe Kent, gente que sabe de lo que habla, gente que han vestido uniforme en el terreno, con las botas en el terreno, luchando por Estados Unidos, por causas justas o injustas, pero luchando por lo que les mandaron a hacer, digo, no militares de escritorio.
y estos representantes destacados del MAGA que realmente le decían que no hiciera eso. Trump eligió escuchar al ala militarista como Rubio y como Israel, de hecho, y bueno, yo creo que ahí esta discusión que muchos dudan, muchos colegas, si fue teatro, si fue real, yo creo que debe haber sido real. Lo que pasa que Trump está en esa disyuntiva entre hacer lo que debe hacer si quiere hacer grande a Estados Unidos de nuevo, o seguir lastrado por estos compromisos a veces inconfesables entre la Casa Blanca y Tel Aviv. Y yo creo que eso le está saliendo muy, muy caro. Y aparte, ya Estados Unidos está viendo otra cara, está viendo otra realidad. Hace pocas horas, Candace Owens, si no me equivoco, que estuvo en Moscú de pasada, yendo al Foro Económico de San Petersburgo, destacaba en un tuit la maravillosa ciudad con la que se encontró, Moscú. Digo que yo puedo dar fe, he tenido la fortuna de viajar muchísimas veces y conocer más de 12 o 15 ciudades de toda Rusia, y Moscú es una ciudad deslumbrante, es una ciudad hermosísima, segura, limpia, con el dicho por la ONU antes de 2022, claro está, porque sabemos que después de 2022 todo volvió a ser horrible en Rusia, según el occidente colectivo, pero una ciudad que según la ONU tiene la mejor calidad de vida de todo el mundo en cuanto a servicios, a entretenimiento, a infraestructura, etc. Y esto obviamente a los estadounidenses que lo digan, figuras destacadas, formadores de opinión del país norteamericano, como también lo hizo Tucker Carlson cuando estuvo en Moscú entrevistando en el Kremlin al presidente Putin, comparando el metro de aquella ciudad, el metro moscovita, con el metro de Nueva York, que es realmente desagradable. Yo nunca estuve en Nueva York, pero lo que he escuchado es que es muy sucio, muy desagradable, muy inseguro, y el metro de Moscú es un museo subterráneo hermoso dedicado al pueblo. Entonces, evidentemente, yo creo que Trump, desgraciadamente, ha demostrado que es o muy torpe políticamente, ingenuo, que no diría que es ingenuo, aunque ha mostrado que creer en Israel sí es un signo de ignorancia y de ingenuidad, o realmente está tan loco como Netanyahu. Bueno, pues pendientes de Trump y de Netanyahu, de la relación que tengan entre ellos, cada vez parece desde luego más tóxica. Te quiero preguntar también por qué está pasando con Irán, ¿no? Ya se está hablando de los fondos congelados, parece que Irán empieza a apuntarse ciertas victorias. Ayer también presentaba este plan de 4 puntos para solucionar el conflicto y sobre todo está haciendo mucho hincapié en la situación en Líbano. Hemos visto nuevos ataques por parte de Israel, sobre todo con la toma este fin de semana del castillo Beaufort, y Irán lo está dejando muy claro, ¿no? Si Estados Unidos quiere una paz, el alto el fuego tiene que involucrar a todos los frentes, sobre todo tiene que incluir un alto el fuego en Líbano, lo cual parece que se ha conseguido, pero que tampoco es de fiar, ni mucho menos. No, Sergio, nosotros lo hemos hablado en varias oportunidades. Yo creo que Trump está desesperado por salir del tema de Irán, por llegar a una solución que lo haga ver lo mejor posible, cosa que ya es difícil. Es difícil que Irán no salga de esto con una posición mejor a la que tenía al inicio de esta nueva guerra. Entonces va a ser difícil para Estados Unidos simular esto. Sin embargo, cualquier esfuerzo que Donald Trump haga en este sentido, sin duda, Netanyahu y su séquito de mentes belicistas como Israel Katz, como Ben Gvir, como Smotrich, van a sabotearlo absolutamente. Y un tema sensible que encontraron para esto, por supuesto, que es el Líbano. Lo que están haciendo en Líbano es algo realmente atroz. Quieren hacer una segunda versión de lo que hicieron en Gaza, sobre un país soberano, sobre un país que está siendo sistemáticamente demolidos pueblos enteros, profanados lugares santos para las más importantes religiones de nuestro planeta, y profiriendo amenazas y diciendo cosas que dejan muy en claro, como vos bien decías, Sergio, que Israel no quiere la paz, no es lo menos que quiere incrementarlo, quiere que esto se acelere muchísimo más, que escale, y eso lo podemos comprobar con las palabras, por ejemplo,
creo que fue Israel Katz, el ministro de Defensa, si no me equivoco, que ante la muy eficaz guerra de drones FPV que está haciendo Hezbollah contra blindados y contra tropas de infantería israelíes, que por cada dron que atacase a las FDI iban a derrumbar 10 edificios. Esto es cada vez el régimen israelí y la élite política del país hebreo cada vez se está pareciendo más a los nazis de la Segunda Guerra Mundial, a los que hicieron las atrocidades inenarrables contra el pueblo judío. Ellos cada vez se parecen más. Y esto hay que decirlo, parecen las acciones punitivas que hacían los nazis cuando los partisanos atacaban a las tropas invasoras ocupantes de todos los países que ocuparon los nazis en la Segunda Guerra, y hacían acciones punitivas como la masacre de las fosas adriatinas y tantos otros crímenes de guerra. Y esto lo dicen a la luz del día con total impunidad. Itamar Ben-Gvir diciendo que el alto al fuego en Líbano era un grave error. Realmente yo creo que el principal problema, lo he dicho muchas veces, no me gusta repetirme, pero es que Irán no va a permitir que siga masacrando a la gente en el Líbano, y Trump, no, más que decirle algún exabrupto muy merecido por parte de Netanyahu, pero más que eso no está mostrando la fuerza que tendría que haber tenido desde que llegó a la Casa Blanca para solucionar el tema, la guerra proxy de la OTAN contra Rusia en Ucrania, ni tampoco está demostrando la fuerza que necesita para pararle los pies a Netanyahu. Y para cerrar, Irán obviamente que está cada vez más fortalecido porque no logran derrotarla, porque ha perdido la capacidad militar de Estados Unidos como para derrotar a una potencia regional como Irán. Están con los arsenales sumamente bajos en volumen, y obviamente en una negociación, y más si le sumamos a lo que hablábamos en el primer punto, lo del Congreso de Estados Unidos, los límites a los poderes de guerra, Irán por supuesto que cada vez se ve más fortalecido, lo cual obviamente hace que también la posición de Israel sea escalar y cada vez más belicista. Bueno, pues hablando de escalada y de belicismo, te quiero preguntar también por lo que está pasando en torno a Rusia con este último ataque, ¿no? Sobre todo antes de que comenzara el Foro Internacional de San Petersburgo, ahora con mensajes por parte de Europa que al mismo tiempo están hablando de negociar. Alemania, Francia y Reino Unido se supone que ahora están buscando también una negociación con Rusia. Te quiero preguntar por todo esto, porque mientras Europa parece que empieza a ceder, Ucrania estamos viendo que todo lo contrario, ¿no? Está lanzando ataques muy peligrosos. La semana pasada con ataques masivos contra Moscú, este ataque sobre todo contra el colegio, y con Vladimir Putin, que ya ha advertido, ¿no? Que decía que la naturaleza del conflicto ha cambiado por completo. Sí, en esto hay varios escenarios o varios ángulos desde los que podemos analizar la posición de Europa, esta posición de supuestamente querer iniciar un diálogo. Hay quienes tienen el enfoque de que supuestamente, y quiero remarcarlo de supuestamente, Ucrania, merced a estos ataques, que vamos a analizarlos puntualmente, estaría en una posición de mayor fuerza para sentarse a negociar con Rusia, y yo no lo veo tan así. Los ataques de los últimos días, que han escalado muchísimo a partir del ataque terrorista, diría yo, a la escuela en Lugansk, donde asesinaron a 21 adolescentes, 18 de ellos mujeres, jóvenes adolescentes. Yo creo que eso hirió muchísimo la sensibilidad del pueblo ruso, que ya venía muy incómodo con una guerra de desgaste que, si bien a mi modo de ver ha sido eficaz en sus objetivos, pero que evidentemente ya el pueblo ruso está pidiendo una contundencia mayor, y eso cruzó todos los límites, porque yo decía en otros medios, cuando esto es una guerra entre hermanos, lo que hace que Rusia haya tenido una posición mucho más moderada de la que tendría con otros países europeos. Pero en ese sentido, cuando un hermano empieza a matarte a tus hijos, ya esa hermandad se rompe definitivamente. Yo creo que eso provoca
la escalada por parte de Rusia, que a pesar de eso, en los ataques, si los repasamos, hay pocas víctimas, sí mucho daño estructural. Y también hay que recordar que en el día de ayer, si no me equivoco fue ayer, con un dron FPV, con una granada RPG-7, si no me equivoco, atacaron un autobús civil en Donetsk, las fuerzas nacionalistas ucranianas, matando a 8 personas, o sea, un objetivo absolutamente civil como la escuela en Lugansk. También en las últimas horas atacaron un tren provocando muertos civiles. Entonces, esa escalada por parte de Ucrania, yo creo que en lugar de ponerla en una posición de fuerza para negociar, por parte del régimen de Kiev lo que están buscando es justamente que haya un efecto dominó de escalada y que termine involucrando a la OTAN, por lo menos a la parte europea, abiertamente en la guerra. Hay que decirlo, muchos de estos drones que han, y si no me equivoco, la totalidad tal vez de los drones que han estado atacando desde el día de ayer a San Petersburgo, se está analizando y hay muchas posibilidades de que esos drones estén saliendo de Estonia, lo cual ya convertiría a un país de la OTAN en beligerante. Y por otro lado, desde Rusia, bastante por el contrario de sentarse a negociar, se está analizando, o por lo menos hay muchos sectores del poder dentro del Kremlin que están sosteniendo que la respuesta debe ser la destrucción total de alguna base de la OTAN, puede ser en alguno de los países bálticos, no atacando población civil, pero sí destruir, como hizo Irán, algunas de las bases en el Golfo Pérsico. Yo creo que eso es una apuesta bastante grande. Habría que ver los que sostienen esta posibilidad, también sostienen que difícilmente París, Londres o Berlín se vayan a arriesgar a recibir ataques contundentes en sus capitales para defender a uno de los países bálticos. Es también todo parte de una guerra de nervios, Sergio, que puede estar caminando por una cornisa bastante delgada. De nervios en la que Ucrania está apretando también Europa. Te quiero preguntar también por esto, ¿no? El papel de los países europeos. Hablabas de los países bálticos, ¿no? Por ejemplo, con este ataque a San Petersburgo, que ha tenido que pasar por territorio de la OTAN. Se hablaba antes del ataque a Kaliningrado el pasado fin de semana, que también tuvo que pasar sí o sí por territorio de la OTAN. ¿Hasta qué punto Europa se está implicando y hasta qué punto esto puede llevar a un choque directo? Yo creo que, repito, la línea sobre la cual se está jugando es muy delgada. A ver, los europeos, yo estoy absolutamente convencido que esta escalada la hacen con dos hipótesis. Una es que Rusia no se va a atrever a utilizar armamento nuclear, por lo menos táctico. Y hay mucho, como decía, muchos sectores de poder en el Kremlin que están diciendo si tenemos armas nucleares, ¿por qué no usarlas? Porque en definitiva lo que analizan es que todo esto no lleva ni más ni menos que a una acción que termine conduciendo a la desaparición de Rusia como Estado y a la balcanización de la Federación. Pero al mismo tiempo que apuestan al no uso de armas nucleares, los europeos también apuestan a que Estados Unidos finalmente se va a decantar por apoyar a Europa, porque Europa sola no le puede hacer frente a Rusia si la escalada llega a ser nuclear. Hay que ver si Donald Trump cae en la misma trampa con Europa que con Israel. Pero sin duda este globalismo europeo, que es el que en definitiva está manejando las cartas, yo creo que lo más alarmante es que están conducidos, están manejados sectores que no son políticos, digamos. George Soros se vanagloriaba de que en su nómina estaba prácticamente todo el Parlamento Europeo. Esto es bastante fuerte, del mismo modo que, bueno, Netanyahu se vanagloria de tener a todo el Congreso y a la Cámara, o sea, a senadores y a representantes en Estados Unidos, también dentro de su nómina a través del AIPAC. Entonces, cuando tipos como George Soros, ahora Alexander Soros, que es un especulador y una persona que no tiene ningún límite moral,
basta revisar su prontuario en cuanto a su carrera como especulador financiero y como el líder de esa ONG tentáculo de la CIA, que es la Open Society. Y podemos ver, ¿por qué menciono a George Soros? Vemos que Alexander Soros fue prácticamente el anfitrión de la cumbre progresista que hubo en Barcelona, allá en tu país, en España, hace poco tiempo, y estaba Pedro Sánchez, estaba el número 2 del gobierno, el vicecanciller de la República Federal Alemana, estaban representantes del Partido Demócrata, uno de los organizadores de las organizaciones que organizaron esta cumbre es el Center for American Progress, que el directorio lo encabeza Anthony Blinken. Entonces tenemos todo el globalismo ahí, tenemos a todas las empresas globalistas, mencionaba el gobierno de Alemania, de la República Federal Alemana, que es una persona que estuvo en BlackRock, el canciller Merz. Entonces, estos personajes que no son políticos, y lo diferencio, siempre tomo el ejemplo, cuando fue la crisis de los misiles en la década del 60, de un lado estaba Kennedy y del otro estaba Nikita Khrushchev. Que sin ser personajes que yo admiro, sí hay que reconocer que eran políticos avesados y sabían hasta dónde se podía llegar y dónde tenían que frenar. Esta gente no tiene esa cultura política, tiene simplemente una ambición desmedida de dominar al mundo a través del globalismo financiero, que desaparezcan los estados-nación, y que no se consigue ese objetivo por parte de ellos, ellos lo sienten como una derrota existencial. Entonces están dispuestos a ponernos a todos en riesgo si no logran mantener un orden unipolar y globalista, contrario a lo que yo ya creo que está instalado, que es el mundo multipolar y con un espíritu soberanista, porque frente a estos 1.000 millones de euros, este occidente colectivo, que es poco más que Europa occidental o la OTAN europea, Estados Unidos, Canadá, sí, y algo más, está la mayoría global, que es justamente los que queremos vivir en un orden mejor. Bueno, pues pendientes de este foro internacional de San Petersburgo, se espera que más o menos a eso de las 4 de la tarde hable el presidente ruso Vladimir Putin. Vamos a estar atentos a todo lo que allí se diga también, bueno, pues a estas relaciones, a estos choques con Europa. Cristian, muchas gracias por estar con nosotros un día más, un placer. Muy buena tarde, muy buen día. Gracias a vos, Sergio, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo, Cristian. Nosotros vamos a hacer, una pequeña pausa, 2 minutos, y enseguida miramos a